Hola, muy buenas amigos y amigas de Mundo Móvil. Aquí estamos de nuevo en otro programa más de Conectando con. El invitado de hoy, creo que no hace falta presentarlo, Alex Colorado, un exfutbolista del Jerez Deportivo y de otros muchos clubes, de los mejores futbolistas de los últimos años que han pasado por aquí por Jerez y muy conocido. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Me gustaría saber cuándo comenzó tu relación con la pelota, desde cuándo empieza tu magnífica relación con ese deporte. Pues bueno, yo empiezo con 5 añitos. Empiezo con 5 años en la escuela del Jerez Club Deportivo y bueno, al final voy pasando por todos los equipos de la cantera, cuando antes la cantera de Jerez era Era fuerte, fuerte. no ahora los problemas que hay. Y paso por todos los equipos, escuela, Benjamín A, Benjamín B, Alevín A, por todo, hasta llegar al primer equipo. Y tu familia es futbolera también, ¿no? Vienes de familia futbolera. Sí, mi padre también jugó al fútbol, aunque bueno, tampoco pudo llegar más allá porque bueno, eran otros tiempos. Recuerdo que él siempre nos cuenta la anécdota de que su padre Sí. no lo dejó firmar por un equipo que vino a por él. Ya tenía su trabajo y bueno, mi abuelo pues, tenía en esa época pues, tenía otra mentalidad y, pero sí, además todo el mundo que me conoce y conoce a mi padre siempre dice, pues tu padre era mejor que tú, no sé qué. O sea, que ya te vienes desde chico, Sí, sí, todo. en casa, toda la Mi hermano pelota, tu también, lo que pasa hermano. es que mi hermano al final lo dejó por los estudios y bueno, al final yo he sido el que he seguido en este mundo. ¿Y del Jerez siempre has sido desde chico o tú eres de otro equipo y en realidad el Jerez te fue llegando más porque al final acabaste dentro de la cantera o la afición del Jerez te venía ya de familia? Hombre, yo es que como te digo empecé con 5 años en el Jerez y he pasado por todos los equipos hasta llegar a Al tener primer ficha en el primer equipo, que yo creo que, Eres de los que si pocos, mal ¿no? no recuerdo soy el único El jugador único. que ha hecho eso, ¿no? Bueno, Y entonces pues bueno, tantos años al final el cariño se coge hombre, claro. y bueno, lo he vivido todo ahí y Has pasado, digamos, por todos los... por todo. Seguramente, y habrás vivido todos los campos de fútbol, ¿no? Sí, por Posible. todas las categorías. He Habrás vivido. recorrido Yo me he criado en el albero, en Albero. ¿sabes? No Y como. seguramente habréis cambiado de campo. Empezarías jugando, empezaste en... ¿Dónde empezaste a No, entrenar? nosotros hemos Siempre el mismo estado. Yo campo. siempre he estado en la cantera en los En los Marianistas. Marianistas. Sí, cuando aquello era albero. Claro. Ahora no, ahora ya todos los jóvenes y demás tienen la suerte de poder jugar en En el césped césped artificial, artificial. hombre, eso está claro. Y cuando empezabas ahí en el Jerez y veías que poco a poco ibas subiendo, ¿tú pensabas ya que podías dedicarte plenamente al fútbol o tú lo tenías como un hobby y bueno, y que sea lo que Dios quiera? Bueno, yo era pequeño, ¿no? Y al final lo tenía como un hobby, pero bueno, cierto es de que al final también te digo que bueno, siempre quedaba máximo goleador y al final pues mira, la gente te Claro. va diciendo, "Oye, pues tú puedes llegar, no sé qué, que si va a la selección, entonces ya uno un poco se da cuenta de que puede llegar a algo más, ¿no? Sí. Pero bueno, Y máximo goleador, pero tú jugabas en el centro del campo. yo hasta juvenil B Sí. fui delantero. Ah, vale. Además quedaba máximo goleador en todas las categorías, pasa que llegué a juvenil B y me fueron echando para atrás. Pues eso no me atrás. Sí, Y desde el centro del campo, pero siempre has tenido buena relación con el gol, en verdad, ¿eh? Incluso siendo centrocampista. sí, siendo centrocampista, las veces que he jugado un poco más adelantado, pues mira, de los últimos 3 años, Mm. 2 he quedado pichichi siendo Ya ves. centrocampista. Así que Muy el bien. gol no El se gol has pierde. tenido la sangre, claro. ¿Y cuándo ocurrió y cómo se dio tu fichaje por el Madrid? ¿Cómo ocurrió esto? Cuéntamelo. Pues eso fue el último año de juvenil, Mm. que bueno, yo creo que tuvimos el mejor juvenil que ha habido aquí en Jerez, ¿no? ¿Qué generación era esta? Pues estaba conmigo Bruno Herrero, estaba Javi Moreno, estaba Jesús Pérez, yo creo que es el Gente mejor que ha juvenil jugado que ha bastante. tenido el Jerez y bueno, por eso que conseguimos por primera vez el ascenso de Liga Nacional a División de Honor. Vale. Y bueno, pues fue ese último año donde ya terminaba mi etapa de juvenil. Lo tenía ya cerrado prácticamente con el Sevilla. Sí.
hasta que el último partido, recuerdo, en Santa Fe, que si ganábamos ascendíamos, Sí. y estuvieron allí directivos del Real Madrid. Y fue terminar el partido, preguntaron por mí y sobre todo preguntaron por mis padres. Y fueron a mi casa, que mis padres viven enfrente, Sí. fueron hasta mi casa y demás, y bueno, mira, somos del Real Madrid y queremos llevarnos a tu hijo. Lo típico. Imagínate, ¿no? De tenerlo ya prácticamente cerrado con el Sevilla a dar un giro y... Y cuando llega a Madrid supongo que automáticamente os centráis la oferta del Madrid y lo del Sevilla pasó a un segundo plano. Sí, totalmente, pero al final no todos los días Claro. en Madrid ya estamos hablando de otro mundo, ¿no? Que ahora te pones a pensar y no sé yo si hubiese sido mejor, Ya. pero bueno, ya No a sé, esta, pero en el a momento, esta altura, ya. pero en el momento, bueno, llegas allí a la capital y vives otro mundo, ¿no? Claro. ¿Y te costó irte de casa o qué? No porque ya estaba decidido, ¿sabes? Bueno, ahora te ibas a ir a Sevilla igualmente. Claro, me costó sobre todo por separarme de mi gente Claro. y que nunca lo había hecho. ¿Y en Madrid con qué generación coincidiste en la cantera? Mira, en Madrid los 2 años que estuve he tenido de compañeros algunos siguen todavía en primera división, pues he estado con Kiko Casilla, el portero, Ah, he estado con Esteban Granero, con Borja Valero, es una buena generación también, vaya. he estado con Balboa, he coincidido algunos partidos con Soldado, con Arbeloa. ¿Y cómo te fue, cómo valorarías tu experiencia en Madrid? ¿Qué crees que te pudo faltar o qué crees cómo lo valoras? Me pilló con falta de experiencia, luego también aquí en la cantera no se lleva un trabajo, Claro. por ejemplo, del tema de gimnasio y demás, y claro, tú llegas allí y te meten en un gimnasio y decían, ¿tú de dónde has salido? No levantas No levantas ni 10 kilos. ni 2 gramos. Pero bueno, también empecé jugando, recuerdo que empecé jugando titular, me fastidié la rodilla, me tuvieron que operar y bueno, ya luego Y me eso costó que más. hubo una Y al circunstancia. final yo tenía, recuerdo, estaba cedido por el Jerez, tenía un año con opción a otro, Vale, vale. efectuaron el segundo año, pero claro, ya luego para quedarme el Madrid tenía que pagar y bueno, tampoco hice yo Claro. méritos para que el Vale, Madrid vale. pagase. Y ese cambio tan grande de pasar de una cantera como la del Jerez, que tampoco estaba tan profesionalizada, a la del Real Madrid, ¿tú crees que los chavales deberían de tener algún tipo de preparación especial para soportar esto? Porque a ti al monte vino grande llegar allí y esto qué es, ¿no? Totalmente, y es más, yo creo que ahora cada vez se está trabajando más en ese aspecto, en trabajos de gimnasio, trabajos de fuerza, trabajos preventivos, pero claro, yo eso no Claro. lo he vivido, yo me acuerdo muchas veces que yo casi siempre era el capitán Claro, y había veces que me decía, Ale, coge el equipo y llévatelo por ahí a correr, o sea que imagínate. claro que llegas allí y te viene grande, claro. Claro, además recuerdo perfectamente que el primer día de entreno nos metieron en el gimnasio a hacer pruebas, a ver... Y tú no sabías ni por dónde te venían allí. Ay, mira, me metía en las pesas y no levantaba. Ya, Y eso sí, ahora por lo que veo pues se está profesionalizando. claro. Y en ese tipo de escenarios como el Real Madrid, para un chaval tan joven como tú cuando llegaste, la suerte es un factor que influye muchísimo. Eh, ¿Tú crees que, o sea, como he dicho, uno de los factores que pueden condicionar la carrera de un futbolista, el tener suerte en momentos puntuales de tu carrera? Sí, pues, yo creo que sí, porque yo ha habido años que, bueno, no he llegado más porque a lo mejor no me lo he merecido, pero Mm. claro, he tenido otros años muy buenos que, bueno, recuerdo alguna anécdota de tenerlo ya hecho con un equipo de Sí. segunda, de que se lesionó el jugador que de mi puesto, tenerlo ya, me llama el representante a las 2 de la mañana, Ale, está hecho con el Elche, no sé qué, bueno, yo ya más contento que... Y nada, al día siguiente el entrenador decide firmar a un amigo suyo que me entero después, que viene de tercera división y que bueno, fue en enero y que termina de enero a final de temporada y el chaval ni juega. Para que tú veas. Vale, Y eso fue, Eso fue estando tú en el Orihuela, en segunda vez. en segunda Y vez. vas a Hice firmar por él. hice medio año espectacular y bueno, se lesionó Santos, Sí. me acuerdo perfectamente de quién era. Se rompió el cruzado y bueno, el representante me llamó a las 2 de la mañana, dale, que está hecho, no sé qué. Y en segunda división, con En el Elche. segunda, claro.
Vale, que tú ves. Así que y nada, al día siguiente, mira, que al final va a firmar, que me acuerdo hasta de los nombres, a Patri, y Patri luego me entero de que viene de tercera y que no juega ni un minuto y que era amigo suyo. Ya. Entonces al final el Es fútbol que tiene estas cosas. a lo largo de tu carrera seguramente has vivido situaciones en las que por una simple decisión, como has Sí, dicho, pues, vamos, te ha cambiado para bien o para mal. te puedo contar otra, vamos. Cuando firmo en el Granada, Sí, lo tengo hecho con el Córdoba. en segunda también, No, en segunda vez. en segunda vez. Pero tenía que esperar que un jugador Berza le diese la baja para ocupar su ficha. Y al final, por no esperar, firmó en Granada y asciende el Córdoba. Para que tú veas. Así que Es que tengo anécdotas. también se puede decir que en ese sentido has tenido un poco de mala suerte. Sí, sí, sí. Y aparte de esas situaciones que hemos visto, y has tenido años realmente buenos para haber llegado ya, digamos, a los niveles más altos, ¿qué crees tú que ha podido faltar para que tú digas, hubiera terminado de explotar en segunda división, por ejemplo? Yo Por creo- trabajo no ha sido, seguramente, ¿eh? Por trabajo no, pero yo también creo que, bueno, el fútbol un poco de... Yo lo comento que a los entrenadores pues le den por ti, ¿no? Ya. Porque yo he tenido compañeros que han llegado a primera división que han estado conmigo y digo yo, ¿cómo puede...? Y- Pero claro, tienes un entrenador Tiene un que da entrenador por que ti, le que gusta haga lo y- que haga, te pone, al Ya. final eso saca lo mejor de ti. Eso, Eso creo que es algo de lo que me ha faltado a mí. eso influye. ¿Y cómo recuerdas tu debut con el Jerez? Porque debutaste muy joven en segunda división. Sí, sí, además debuté contra el Real Madrid Castilla, donde había compañeros con los que yo el año anterior había Ah, estado sí, en el qué guay. Madrid. Así que Ya, tú fue te fuiste del Castilla, volviste al Jerez después de no, los 2 yo estuve años. en el Madrid C. Ah, eso, El volviste Madrid del C. Madrid C. Después de los 2 Hice la años. pretemporada que me pidió Luca, que quería verme en pretemporada, y bueno, hice la pretemporada, me quedé con ficha del primer equipo. Y el primer partido de liga, pues Con el contra el Madrid, Madrid Castilla, que estaba, además tengo fotos, estaba Soldado, estaba toda esta gente. ¿Y cómo lo recuerdas? ¿Jugaste, Sí, entraste jugué. del banquillo, jugaste No, titular? No, jugué titular Muy y bien. creo que ganamos. La verdad fue... Qué guay. ¿Y jugaste todo el año ese en el Jerez, en el primer equipo? Sí, ese año estuve todo el año, jugué más de 25 partidos y bien contento. Y Bien. al final, al año siguiente, otra anécdota, pues mira, al final tengo la opción de irme al Castellón, Sí. segunda A también. Y bueno, decido quedarme en casa y al final el Jerez firma otro entrenador ¿Y tú no le me hace gustaba? y me hace la cruz. Para que tú veas la influencia también de los entrenadores. Sí, no, al final los entrenadores son los que mandan. Eso está claro. Más vale llevarse bien Ya. con ellos, que a lo mejor a mí en algunos momentos también me ha faltado eso. Y es verdad que la relación con los entrenadores es algo complicado entre el vestuario. Y hay jugadores, yo no sé si es tu caso, pero hay jugadores que, como bien dices, casan mal, digamos, con la disciplina de un entrenador y no terminan de adaptarse y tienen problemas por este A mí por me este ha aspecto. pasado, ¿no? También a lo mejor en algunos años por mi carácter, ¿no? Ahí He está, tenido por el entrenadores carácter de que había... No quería cosas- gente tan rebelde, ¿no? No, cosas que hacían que uno... Claro. Digo, pues si vengo de meter 2 goles y al siguiente partido me deja fuera de la convocatoria, es difícil De asimilar. de asimilar. Claro. Y al final, pues bueno, al final yo siempre os digo, el entrenador es el que te pone, Ya. y a mí en algunos momentos pues me ha fallado eso. Y cuando debutaste en el Jerez y jugaste toda la temporada, ¿cómo era el ambiente entonces en el fútbol? ¿Cómo se vivía en Chapín? El fútbol de segunda es otro mundo, no tiene nada que ver con segunda B, tercera. Hay diferencia bastante. Sí, 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 sí. Ya jugar en estadio, jugar... bueno, hace poco ibas tú a ver ahí a Chapín al primer equipo jugar y bueno, verte tú ahí Hombre, claro. siendo de Jerez, que te reconozca todo el mundo, bueno, es algo bonito. Es algo bonito, ¿no? En tu ciudad, con la gente por aquí. Sí, sí. Al final supongo Es yo que algo era bonito como... cuando va bien, pero luego Claro, cuando va la te cosa caen mal palos. es complicado. ¿Y cómo quedasteis ese año en la liga, en Jerez? ¿Quedasteis bien? Pues o no? ese año estuvimos a punto de ascender Ah. a primera. Qué bien. Íbamos primero con, creo que era, le llevamos 11 puntos al tercero por ahí. Lo que le pasaba al Estaba- Jerez esos años, iba claro, primero siempre y luego... Yo recuerdo que estaba haciendo hasta número con la prima. Ya ves, qué Y bueno. al final hubo una racha que, vamos, fatal. Como y- con Schuster. Sí, y no... Y también he oído que las pretemporadas con Lucas Alcaraz eran un poco duras, ¿no? Uf. ¿Las sufriste? Para mí, yo creo que es la peor pretemporada Sí. que he tenido. Mucho correo, ¿eh? Te levantaban a las 7 de la mañana y sin desayunar, correr al campo de gol y... ¿Y dónde entrenabais? ¿Por aquí en Montecastillo algo? No, la pretemporada esa fue en Isla Canela, creo que fue. Madre mía.
¿Todavía te acuerdas? Bueno, para no acordarme, venga, los montes ahí, los ¿Ha campos. sido la pretemporada más chunga que recuerdas? Más dura. Ahora no, ahora ha cambiado. Mucho. La forma de trabajar en pretemporada ahora ha cambiado. Ahora casi todo es con balón Y al final llegas igual de forma en la temporada, ¿no? Sí, Tampoco. sí, sí, al final, mira, a los que nos gusta más el balón Ya, que claro. correr, pues Nos viene bien, nos claro. viene mejor. Y hablando de momentos un poco más malos en tu carrera, en el Llagostera tuviste un tramo bastante complicado, ¿no? Uno de los más complicados de tu carrera. ¿Qué te ocurrió? Sí, para mí ha sido lo peor, ¿no?, que he vivido, ¿no? Porque yo ya pensaba en la retirada. Pues ¿Con qué edad? Pues ahora mismo no sé si tendría 30 Vale, por vale. ahí. Y ya te estaban planteando retirarte incluso ahí. Sí, porque me acuerdo creo que fue contra Alcoyano, ¿Mm? una entrada que recibo y bueno, el tobillo reventado. Y bueno, pues voy a diferentes traumas. En el hospital de Palamón me hicieron varias resonancias, me lo vieron, creo que eran 4 o 5 especialistas la misma resonancia y cada uno decía que tenía una Algo cosa diferente. diferente. Y nada, yo intentaba entrenar, no me iba, tratamiento es que no me iba. Y ya hubo un momento que volví, reaparecí en el entreno y terminé el entreno, me derrumbé en el campo llorando como un niño chico que digo, no puedo. Y bueno, al final me recuerdo en ese tiempo, bueno, gracias a que tenía un seguro privado, pues me fui a la Quirón de Barcelona. Sí. Y me puse en manos del equipo de Ramón Cubás, que es una eminencia. Fue el tema Barcelona también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, me cogió el doctor Pedro Álvarez, que es su mano derecha, y bueno, recuerdo sus palabras que me dijo que él me iba a hacer volver a jugar fútbol. Y así fue. Y lo consiguió. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste liado Pues con estuve año y medio sin poder jugar? sin poder jugar. Joder. Y yo, Ahora ahora, reaparecí contra el Villarreal B y metí un gol y me expulsaron. hostia, vaya regreso. Fíjate, completito. Y ahora mismo es habitual ver a psicólogos en equipos de fútbol, pero antes seguramente cuando te ocurrió el tema de la lesión no era tanto. ¿Y cómo crees que tú que influye la salud mental en el mundo del fútbol? Para mí la cabeza en el fútbol lo es todo. Bueno, Además, jugadores, futbolistas que hay muchos que tienen mucho tiempo libre, que solo piensan en fútbol, pues bueno, a la mínima que tienen un contratiempo, Se le viene el mundo pues se le viene el mundo encima. Siempre es bueno tener a alguien que te pueda ayudar. ¿y tú en aquel momento tuviste apoyo? Yo en aquel momento, como en toda mi carrera, la única que tenía a mi lado era mi mujer. Pues mira, Menos mal que estaba ella. hay gente que incluso, como dices, lo único que tiene es el fútbol y como no tenga nadie alrededor y le ocurra lo más mínimo... Claro, porque al final, mira, o si está estudiando, Claro. tiene familia cercana, pero si solo es el fútbol, pues es complicado. Y ahora, acercándonos un poco más aquí a la zona a Jerez, concretamente. ¿Cómo viviste tú el momento en el que te marchaste al otro Jerez en el tema de las aficiones? ¿Fue un momento complicado también ese de tu carrera? Pues mira, yo vuelvo porque me acuerdo que cuando vuelvo a Jerez lo tengo todo hecho para irme a Andorra, a la Liga de Andorra a jugar. Y bueno, al final mi mujer tiene una oferta de trabajo aquí, Vale. donde ya ella estuvo en una de mis épocas afuera. Y bueno, ella pues me lo plantea, ¿qué hacemos? No sé qué. Y digo, mira, ya tenemos ganas de volver a casa, tenía un peque Claro. casi recién nacido y digo, mira, nos quedamos ya en casa, ya me busco yo algo y bueno, al final pues mira, estuve a punto de firmar en Gibraltar y al final pues me llamó el otro Jerez y bien. firmé. Y al Sí. principio, la afición supongo que es un poco... No, Cabrá, también pero- como también llevaba tiempo fuera, pues la gente... Claro, como que ya tampoco Sí, me tenía a lo te lo mejor echaron un tanto en poco... Luego sí, cuando pasé ya al Jerez Club Deportivo, pues bueno... ¿Hiciste el otro paso? Sí, también es verdad que esperaba más... Después más o Sí, menos te han respetado siempre. Sí, más respetado, siempre está el típico Ya. anónimo que... Claro, que te dice cuatro que cosas habla- por redes y demás. Sí, pero bueno, Pero al final bien. uno se acostumbra a todo eso. Y al final son equipos de aquí que, bueno, las circunstancias tampoco es verdad que el Jerez, el club Sí, deportivo, El Club Deportivo en estaba esa en una época situación mala. estaba... había que sí, entenderlo también, digo Sí, yo. sí, sí.
Y luego cuando estuvo mejor ya... Aún así me llamaron y mira, me lo pensé, ¿Te lo pero pensaste? al final uno es realista y Hombre, claro. estaba en una situación límite y no podía jugarme. Ya. Al final yo en ese momento vivía del fútbol. Hombre, claro. Entonces no. Y tú que has tenido al final has tenido una carrera relativamente larga, ¿no? Desde que debutaste con el Jerez, tendrías 18 años, Sí. hasta ahora, han pasado bastante tiempo. Durante todo este tiempo, ¿cómo te planteaste tu vida después del fútbol? ¿Lo pensabas en esto o te preparabas para el día de hoy? Porque hay muchos jugadores que se ven cuando terminan el fútbol y tienen Sí. 30 y poco y ahora qué hago, ¿no? ¿Qué hago, no? Yo durante mi carrera me he preparado a lo que yo me quería dedicar, que era seguir vinculado al El mundo fútbol. del deporte del fútbol. Yo me he sacado todos los títulos, tengo el título nacional de entrenador, tengo el máster de dirección deportiva, de representante, o sea, lo tenía todo para... Aunque lo que más me llamaba era el tema de director deportivo y de representante. El de entrenador nunca me ha llamado, pero mira, me lo saqué por tenerlo. Y al final, pues mira, surgió un año que empecé gracias a un familiar en una empresa de publicidad y bueno, me llamó la atención, gracias a los contactos que tengo, pues vi que me Claro, que iba podías bien, y, tirar. bueno, al final decidí montarlo por mi cuenta y Claro. estoy muy contento. Al final el mundo del fútbol también te ha ayudado Sí, a al lo que final, estás claro, ahora. al final uno gracias al fútbol pues hace más contactos y se me ha hecho más fácil Claro. el poder llegar a más gente. Pero es verdad que hoy en día tú ves a muchos jóvenes que a lo mejor están jugando en segunda B, en tercera, y por las redes sociales da la impresión de que son jugadores de primera división. Sí, sí, por las redes o si te lo ves por la calle, ahí está. me parece que vienen de jugar. Claro. Pero bueno, yo también ahí le echo culpa también a los padres. A los padres también, Los claro. padres de hoy La educación. no están preparados para educar a los niños en ese mundo tan difícil, ¿no? Porque Es un mundo complicado, está un claro. mundo que al final, mira, yo he estado toda mi vida en segunda B, en segunda A, y yo tengo que trabajar. Hombre, claro. Ahí para vivir del A ti no fútbol te ha dado para tienes como que haber para sido un jugador top de de segunda A primera o muchos años en primera, claro. Es que si no, durante los años que juegas bien, Claro, pero luego claro, ya, te claro, da bien para vivir bien, yo Claro. viví muy bien, pero bueno, llega un yo punto. tengo que trabajar. Claro, no te va a dar hasta que tengas. Tengo dos niños. Hasta que ahí te jubiles no vas a poder tirar de ahí. claro. Pero la verdad que sí, gracias al fútbol, pues mira, te abre Claro. muchas Y puertas. en este sentido, en tu casa, la educación que has recibido de tus padres siempre ha sido esta. Después del fútbol tienes que centrarte, que de Sí, esto sí, no te va a durar sí, toda la vida. Además, yo recuerdo que mi padre, cuando iba a verme jugar, siempre se iba a una esquina y no quería saber. Pasaba desapercibido. Sí, nunca me ha exigido, ni como veo ahora muchos casos, ¿no? De que quieren que el niño sea futbolista sí o sí. Por fuerte, claro. Y nada, yo en Pero ese tiene tema he suerte. tenido suerte. Claro, pues muy bien. Pues vamos a darle, Alex, un repasito aquí al chat, que hay alguna pregunta. Alberto Márquez dice: buenas, Alex, ¿te gustaría entrenar en un futuro a la cantera del Jerez Club Deportivo? Pues mira, me lo han planteado, ¿no? Pero como te he dicho antes, el mundo del entrenador no me llama. No te llamas de todo. Me saqué el título, pues mira, a ver si algún tenerlo. año Claro. o de segundo entrenador o algo, pero bueno, ahora mismo con todo el trabajo que tengo y demás, ni se me pasa por la No te cabeza. pasa por la cabeza. José en C dice: ¿has pasado alguna vez miedo por el extremismo de alguna afición? Bueno, cuando era pequeño, ¿no? Y Iba a ver típicos Jerecati, ¿no? Eso sí, recuerdo un año con mi padre, nos sentamos en preferencia y bueno, pues salí corriendo en la policía con la pistola de bola, o eso sí, esa vez, pero Pero después como mi jugador no. experiencia como jugador no. No has tenido problema. Vale, pues ya está, ya no tenemos más preguntas y a ver, hemos acabado un programa más de Conectando Con. Un placer haber estado aquí con Alex Colorado y que nos cuente un poco más cómo ha sido su experiencia como futbolista y que también nos dé consejos para los futbolistas que vienen, que deben centrar un poco más su mente en otras cosas que no sean solo el fútbol, porque la carrera de futbolista a veces es un poco volátil y como él le ocurrió puede verse con 30 y poco con una lesión y fuera del mundo del fútbol. Alex, pues muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Y ahora, antes de que te vayas, queremos que firmes nuestra mascota, Vale.
que es Mumu, y todos los invitados que vienen al programa la firman antes de irse, ¿vale? A ver, nos ponemos por aquí en cámara para que... Ahí, si te parece, por donde tú veas. Firma bonita, coño. Pues muchas gracias, Ale. Nada, Un placer. a ustedes. Hasta luego.